uno de los argumentos más complicados respecto a la vida de Jesús en la tierra es su resurrección. Hablar de la resurrección de Jesús tiene varios matices. El primero siendo la fe, que puede estar sujeto a estudio, pero en el análisis final depende estrictamente de cada individuo. Otro matiz, ligado al sentido más materialista e histórico, ha sido ampliamente discutido. Como es imposible buscar o encontrar evidencia gráfica que pruebe la resurrección de Jesús, una de las maneras más socorridas para hablar de ella se conecta a las implicaciones a su alrededor. La primera estaría en los Evangelios y luego en los libros o cartas posteriores que componen el Nuevo Testamento de la Biblia. La idea de Jesús resucitado se menciona una y otra vez, aproximando su antigüedad hasta el siglo I de nuestra era, lo que significa que es una creencia cuyo origen fue precisamente en las fechas inmediatas a los propios eventos, y no invenciones posteriores o parches históricos para justificar el cristianismo, por ejemplo. Otro argumento de peso es que los discípulos de Jesús, con evidencia histórica, defendieron haber visto a Jesús una vez resucitado, y de hecho será la causa principal, si no es que definitiva, de sus posteriores asesinatos. En otras palabras, aun si históricamente no fuera posible demostrar la resurrección de Jesús, existe gran evidencia de que los discípulos murieron derivado de la persecución religiosa que defendía la existencia de un Jesús resucitado. Yendo por ese camino, si los discípulos mentían al decir que habían visto a Jesús vivo después de muerto en la cruz, por una agenda oscura o a causa de que estaban inventando una religión o simplemente porque eran fanáticos, ¿cómo es que elegirían morir por esa mentira? ¿Cómo podrían coordinarse todos ellos para que en el límite de la muerte no confesaran, aunque fuera solo uno de ellos, que todo era falso? Aún si eso fuera posible, con probabilidad bajísima de que 11 personas murieron por la misma mentira, ¿cómo es que más gente a lo largo de la historia también elegiría morir bajo la misma confesión? Los discípulos podrían estar locos, pero ¿tanta gente también querría morir por algo que sabían era mentira? A lo largo del texto bíblico, posterior a la muerte de Jesús en la cruz, se repetirá una y otra vez que Jesús resucitado apareció no solo a sus discípulos, sino a mucha más gente. El caso más emblemático lo narrará el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Un último asunto respecto a la resurrección de Jesús es algo llamado el criterio de dificultad o vergüenza histórica. Y este evalúa en cierta medida los escritos y documentos históricos referentes a un evento. Podríamos resumirlo así. Si un autor incluye un detalle que le causa problemas o avergüenza, es muy probable que sea verdadero. Es decir, cuando leemos una narración y aparece un elemento problemático en ella, o que avergüenza al protagonista, con mucha probabilidad el evento será cierto. Lo anterior a causa de que difícilmente el narrador querría contar algo que avergonzara o evidenciara alguna conducta difícil de explicar, a menos que fuera verdad. Ahí es donde los evangelios convergen en que fueron mujeres las primeras que presenciaron a manera de testigos que Jesús ya no estaba en la tumba. Pero, ¿por qué sería problemático? En nuestra cultura pareciera un detalle menor, pero en la de los tiempos de Jesús era embarazoso y cuando menos problemático. En tiempos de Jesús las mujeres y su testimonio no tenían peso legal en la mayoría de los casos. En asuntos religiosos o judiciales no se aceptaba su palabra como una prueba formal. Como dijimos, la cultura del siglo I era distinta a la actual. En este marco, si los evangelistas hubieran querido mentir al respecto, buscando credibilidad en la invención o mentira de que Jesús había resucitado, la última cosa que hubieran hecho sería escribir y coincidir en que se trató solo de mujeres, las primeras personas en atestiguar la tumba vacía de Jesús, a menos que fuera verdad. En resumen, muchos eventos históricos, siendo quisquillosos quizá de hace 100 años y hacia atrás, carecen de lo que llamaríamos evidencia irrevocable, como fotos o videos.
de tal manera que la conjunción de eventos y la unión y comparación de los elementos a su alrededor del asunto en escrutinio nos dan idea y orientan a definir la probabilidad de su ocurrencia. Finalmente, muchos eventos históricos se evalúan con ese criterio. Así, creer que Jesús se levantó de entre los muertos tendrá elementos suficientes para considerarse un evento histórico, y tendrá también, por el lado escéptico, aquellos que dificulten su credibilidad. Con todo esto, la resurrección de Jesús es quizá la piedra más fundamental del cristianismo. La necesidad de un Jesús resucitado se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Romanos 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. En el sentido práctico, las mujeres yendo a la tumba de Jesús aglomera varios elementos culturales. El rol social y religioso de preparar un cuerpo era propio de las mujeres. Con ello, el trabajo que había hecho José de Arimatea y Nicodemo el día que Jesús murió, cuando lo bajaron de la cruz, había sido un proceso inicial, y las mujeres acudían a concluirlo. Otro motivo surge de que los discípulos seguían escondidos, con la duda o preocupación de si la muerte de su maestro llevaría a las autoridades religiosas a detenerlos a ellos también. Por esa razón, también aparecieron y mencionaron los evangelios a las mujeres al pie de la cruz, como ellas que, sin miedo, no abandonaron a Jesús. La última anotación deriva de la sencillez. Las mujeres fueron a la tumba porque iban a ver el cuerpo de Jesús. Por eso compraron las especias aromáticas. La noticia que tendrán es a nivel narrativo una sorpresa. Mateo 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, Jesús, dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y de noche lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así que después de la muerte de Jesús, el Evangelio de Mateo aclara las razones por las cuales su tumba tenía una piedra grande y una guardia que impediría el acceso. Por dicha razón, las mujeres, con confianza y amor, acudían a ungir el cuerpo de su maestro, pero también con preocupación. Marcos 16:3. Pero decían entre sí las mujeres: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? La preocupación de las mujeres ayuda a entender que acudían solas, ya sea por miedo de los discípulos a ser capturados o porque era un rol estrictamente de las mujeres, lo cual es apenas un poco menos probable. Justo al llegar a la tumba, el Evangelio de Mateo detalla lo siguiente. Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. John Trapp, comentarista inglés del siglo XVII, escribió esto: la tierra se sacudió tanto en la crucifixión de Cristo como en su resurrección. Primero, para mostrar que no podía soportar su sufrimiento. Ahora, para mostrar que tampoco podía estorbar su levantar. Las compras hechas por las mujeres para ungir a Jesús no tendrían uso. El cuerpo de su maestro ya no estaba en la tumba. Tiempo atrás, también una mujer había derramado un vaso de perfume muy costoso sobre la cabeza de Jesús. Al hacerlo, provocó reacciones entre sus discípulos,
al grado que Jesús intervino. Marcos 14:8. Esta, la mujer, ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Jesús sabía que luego de su crucifixión y al resucitar, antes de que llegaran las mujeres, su cuerpo no sería ungido. Por tanto, la acción de la mujer habría fungido como esa unción. En tal sentido, la tradición judía de preparar los cuerpos se cumplió en Jesús. Y por otro lado, se cumple también la profecía que anticipaba efectivamente muriendo a Jesús. Así que, cerrando el círculo, es claro que Jesús murió en la cruz y la unción anticipada de la mujer fue válida. Marcos 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. El pastor David Guzik escribió lo siguiente: el evento preciso de la resurrección de Jesús no se describe en ninguna parte, pero su descubrimiento se registró con algo de detalle. Aquí las mujeres, que tenían la intención de dar al cuerpo de Jesús una preparación más apropiada, descubrieron que la piedra había sido removida de la tumba y que el cuerpo de Jesús no estaba dentro de ella. Al respecto de estos eventos, bajo la narrativa bíblica, ningún hombre vio la resurrección de Jesús con sus ojos. Los guardias que custodiaban el sepulcro cayeron con la sola presencia del ángel. Ese hecho establece que la resurrección de Jesús no podía ser detenida por fuerza humana. Y una vez más, que el asesinato del Mesías no fue un error de cálculo, y mucho menos una derrota, sino parte de un plan. Los ángeles fueron parte de momentos clave en la vida de Jesús, ya que anunciaron su concepción y nacimiento. Lo sirvieron después de las tentaciones. En Getsemaní, un ángel lo fortaleció y ahora es un ángel también quien anuncia su victoria. La escena debió ser asombrosa. Todo estaba ordenado en la tumba. Aún el Evangelio de Juan aclarará que los lienzos de tela estaban doblados. Los guardias estaban en el suelo desmayados. Los seguidores de Jesús claramente no habían raptado el cuerpo, puesto que tenían tanto miedo que seguían escondidos. Como evidencia final, un ser celestial invitaba a las mujeres a ver la tumba vacía. Cuando el ángel dijo: «Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado», utilizaba títulos que en la práctica eran de vergüenza y no de honor. Nazaret era un lugar con poca fama, y ser crucificado era la muerte más humillante que alguien podía sufrir. Archibald Thomas Robertson, predicador bautista, escribió lo siguiente: la descripción de su vergüenza se ha convertido en su corona de gloria. Para Pablo y para todos los que ven al Cristo crucificado y resucitado como su Salvador y Señor. Marcos 16:7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Aunque claramente el hombre que les hablaba no era uno común, mencionar que Jesús en el pasado había dicho que iría delante de ellos a Galilea era, por ponerlo en palabras sencillas, una evidencia de que el mensaje a las mujeres era divino. Pues él, el ángel, sabía que era algo dicho por Jesús apenas unos días atrás, justamente en la cena del Señor, donde el ángel claramente no había estado presente. Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. La invitación hecha a las mujeres se sale del molde tradicional de narración. Esencialmente, el mensaje era para los discípulos de Jesús, pero ellas eran las consignadas para entregarlo. Como lección, quizá, por haber huido en el pasado, o no presentarse esa mañana para ungirlo. Las razones quedan abiertas, pero el mensaje permanece.
Dios quiso que fueran las mujeres alrededor de Jesús quienes llevaran el mensaje. Todavía más interesante es que ese mensaje incluía el nombre de Pedro de manera específica. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Dos grandes posibilidades se han estimado con esas palabras, ambas ligadas a la culpa y llanto que involucró a Pedro después de haber negado 3 veces a Jesús. La primera, que Pedro se había apartado del grupo de los discípulos, a razón de la vergüenza y culpa. Quizá hasta había dejado de considerarse como uno de ellos. La segunda, que la actitud de Pedro sería tal que no aceptaría ver de nuevo a su maestro, y por tanto necesitaba esa invitación mezclada con ánimo. Sea cual sea la razón, Pedro había sido llamado personalmente por el ángel, entregándole un mensaje que era efectivamente de Jesús. Charles Spurgeon, referente a la invitación a Pedro, escribió lo siguiente: si has entristecido a tu maestro más que otros, tú eres precisamente aquel que está en especial llamado a venir a él ahora. La invitación tenía el nombre de Pedro. Si su ofensa había sido grande, la gracia y misericordia de Jesús lo serían aún más. Haciendo una pausa en el asunto de Jesús resucitado, una pregunta válida y a veces difícil de contestar es la siguiente: ¿dónde estaba y qué hizo Jesús el tiempo que su cuerpo físico estuvo muerto? Irónicamente, Pedro responderá ambas, en distintos lugares y tiempo después de que Jesús haya resucitado. Así que, dividiendo en dos la pregunta, empecemos. ¿Dónde estaba Jesús? En su primer discurso, Pedro hablará del Mesías en quien creen, en el camino y de manera necesaria también de su muerte y resurrección. Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro indica que el Salmo 16, escrito por el rey David y que cita, hablaba de Jesús. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El Seol o el Hades pasan a ser la misma cosa, a razón de temas de traducción. La revelación que Pedro entrega, casi de paso, es que Jesús estuvo efectivamente muerto. Y acorde al Salmo de David, del propio Seol, Dios lo traería a la senda de la vida. Hechos 2:30. Pero siendo profeta, David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La incomprensión o imposibilidad de que el cuerpo del Hijo de Dios viera corrupción hace incompatible que muera y por ello su resurrección inevitable. La otra pregunta es: ¿qué hizo en ese tiempo? Pedro la responderá en su primer carta. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La respuesta de Pedro trae todavía más preguntas. Queda claro que Jesús murió en la carne y luego vivificado en espíritu. Pero, ¿a qué se refiere con que Jesús predicó a los espíritus encarcelados? ¿Y por qué al hablar de ellos, Pedro menciona los tiempos de Noé?
El pastor evangélico Edmund Hebert en el siglo XX dijo lo siguiente: la identificación más vieja de esos espíritus encarcelados es que se entendían como los ángeles caídos de Génesis 6. Esa opinión era ampliamente conocida y generalmente dada por sentado en la era apostólica. Hablar de Génesis 6, entonces, nos lleva, tal como lo hace Pedro, a los tiempos de Noé. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios reflejados en este pasaje son inequívocamente seres celestiales que, violando el orden natural, transgredieron las fronteras y tomaron mujeres humanas, motivo por el cual Dios trajo juicio a toda la tierra, tomando a Noé, varón justo y perfecto, aquel que caminó con Dios y quien salvaría a su creación, mientras a través del diluvio todos los que estuvieran fuera del arca morirían. Entonces, según Pedro, Jesús, muerto en la carne, descendió al Seol a predicar a los espíritus encarcelados que desde tiempos de Noé estaban allí. La última pregunta derivada de esto sería: ¿a qué se refiere Pedro al decir que Jesús les predicó? El pastor David Guzik escribió lo siguiente: al hacer esto se completa el triunfo de Jesús sobre el mal, aún el mal que ocurrió antes del diluvio. La Biblia dice que aún los que están debajo de la tierra deben reconocer el definitivo señorío de Jesús. Aquí Jesús lo estaba cumpliendo. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El pastor evangélico Edmund Hebert escribió esto: no creemos que Pedro haya dicho que Jesús predicó el evangelio a esos espíritus encarcelados en el sentido de evangelismo. Él enseñó que el Cristo anunciaba su triunfo sobre el mal, lo cual eran malas noticias para los espíritus. Sin embargo, para los lectores de Pedro, esto significa descanso, aliento y ánimo. Pero volviendo a la cita de Pedro, primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En términos prácticos, resulta evidente que la predicación mencionada por Pedro no alude a un anuncio que ofreciera redención u oportunidad de retorno a los espíritus. Lo hace en el sentido de que Jesús proclamaba victoria y dominio sobre la muerte. De hecho, es así como termina este pasaje. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Reiterando lo dicho previamente, la necesidad de un Jesús resucitado es esencial para la construcción total del Nuevo Testamento y finalmente de toda la Biblia. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya no está en la tumba. En ella solamente quedaron las telas que durante unos días envolvieron su cuerpo. Un ángel trajo el mensaje especial a las mujeres, aquellas que no se apartaron de Jesús mientras fue muerto en la cruz, aún o quizá más bien, porque en la época su testimonio era inválido.
Aunque pareciera suficientemente convincente que un ser celestial se presentara a decir que Jesús ya no estaba muerto, sino que había resucitado, los demás discípulos tardarán un poco hasta creerlo también. Eventualmente Jesús se presentará ante ellos disipando cualquier duda, y en el camino estableciendo los últimos fundamentos para la fe y convicción que definirá a aquellos 11 hombres como sus discípulos, y encargados de llevar su mensaje por todos lados. Esa misma fe y convicción los hará morir defendiendo que ellos, con sus propios ojos, vieron vivo a Jesús de Nazaret, aquel que fue asesinado en la cruz. En el último libro de la Biblia, Juan verá al Jesús resucitado en una de las más asombrosas visiones de toda la Biblia, en la que también, y como de paso, se deja totalmente claro que Jesús triunfó sobre la muerte. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.